sus manos y sus pies y reflejar su imagen. La tercera epístola de Juan es una epístola pequeñita. En otros momentos la hemos usado para justamente la importancia del apoyo al misionero, porque esta epístola era una epístola dirigida a Gayo, y Gayo era una persona involucrada en aquellos misioneros que viajaban por Asia y por la zona de los viajes que había pasado Pablo. Entonces Gayo era una persona es como un elogio a él, ¿no? Juan, en la isla de Patmos, escribe esta carta elogiando a Gayo. Y el deseo que tenía Juan de que sería bendecido el anciano a Gayo, ¿no? Le dice que andaba bien, que andaba en la verdad. Le dice que como realmente tenía un tremendo servicio hacia los que viajaban y cuidaba de ellos, ¿no? En su lugar, en su casa. Entonces Juan le dice al anciano Gayo, el anciano a Gayo, que Juan era ya anciano, capítulo 1, no tiene capítulos, es el versículo 1. Creo que es la carta más cortita del Nuevo Testamento, 15 versículos. Bien, dice así: el anciano a Gayo, dice, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, que andas en la verdad. Juan se regocijaba de este hermano que era fiel, perseverante, constante, de buen testimonio. Y qué importante es dentro de la Iglesia también que podamos dar este buen testimonio de la perseverancia, de la constancia, del esfuerzo, del sacrificio, porque todos somos beneficiados y también necesitamos esta actividad espiritual en la Iglesia, donde nos involucramos con las necesidades y estamos donde tenemos que estar, siendo de bendición. Entonces le dice que el deseo es que sea prosperado en todas las cosas. No en algunas, le dice en todas las cosas. Así que, bueno, por lo general, Dios quiere, ¿no?, que todos los creyentes disfrutemos de buena salud y de sus bendiciones, ¿no? La voluntad de Dios hacia nosotros es buena, siempre es buena. Y desea que seamos prosperados en todas las cosas, ¿no? Podemos decir que nos vaya bien en todo. Ahora, cuando miramos algunas cosas, digo, bueno, a mí no, quizás no me va bien en algunas cosas, en otras mejor. Pero estamos ahí en ese peregrinaje donde la buena voluntad de Dios quiere que nosotros estemos bien, disfrutemos de la vida. La vida es un don. Y últimamente estoy pensando que ese don realmente es sagrado. Nuestra vida es sagrada porque es de Dios. No nos pertenece a nosotros, ni tampoco los demás son dueños de nuestra vida. La vida es sagrada porque es de Dios. Es el Dios que nos ha dado la vida. Y es algo realmente profundo, algo maravilloso. Y el Dios que nos ha dado la vida quiere que nos vaya bien. Quiere que nos vaya bien. Ahora, cuando diseñamos nuestros esfuerzos, cuando diseñamos nuestros planes, cuando diseñamos los propósitos de nuestra vida, porque todos tenemos esfuerzos que hacer, planes, ¿no?, de desarrollo personal, familiar o de otro tipo que tiene que ver con nuestra capacitación para servir, nos damos cuenta que Dios quiere que en nuestros propios esfuerzos, nuestros propios planes, nuestros propios propósitos, incluso nuestro ministerio, es el desarrollo de tu don espiritual y de tu ejercicio espiritual en la Iglesia, pues que también te vaya bien.
Y es interesante, ¿no? Porque Dios siempre habla bien sobre nosotros. Dios no es un chismoso que va a sacar tus faltas para que los demás se den cuenta de cuáles son, sino que Él nos cubre de su gracia, de su misericordia, y nuestras debilidades y deslices quiere que aprendamos y que nos vaya bien. Es el esfuerzo del desarrollo de nuestra vida que vamos aprendiendo con nuestros errores y con nuestras limitaciones. Así que Dios quiere que nuestros esfuerzos, ¿en qué te estás esforzando? Él quiere que te vaya bien, cualquiera que sea el aspecto en el cual te quieres esforzar, porque Dios te ha dado la vida y tienes que desarrollarla sobre la tierra, y hay que esforzarse para alcanzar todo. Los planes, los propósitos, el ministerio decía. También Dios quiere que nos vaya bien como familias, que en todo te vaya bien. Ahora, cuando Dios ve tu familia, Dios quiere que te vaya bien en tu familia. Dios quiere que te vaya bien en tu matrimonio, ¿no? Dios quiere que a tus hijos les vaya bien. Dios quiere que tu familia esté satisfecha, segura, confiada, gozosa de que hay un Dios que se preocupa y quiere que les vaya bien. Aleluya. Dios quiere que nuestras familias también nos lleve bien. Puede haber muchos aspectos, otros aspectos en nuestra vida en el que podamos pensar que Dios nos está mirando y tiene un propósito, ¿no? Con todo el aspecto de la vida, Dios tiene un propósito. Dios nos ha dado la vida, es una vida sagrada, única, no hay nadie que nos pueda reemplazar. Si nosotros nos vamos de este mundo, no hay nadie que te pueda reemplazar. Y eres una persona importante, amada por Dios, con el deseo de Dios de bendecirte grandemente a pesar de lo que tú puedes pensar. Entonces, lo que es importante es que vaya de acuerdo, toda nuestra vida vaya de acuerdo con la voluntad y la dirección de Dios, porque esto también es importante. Claro, que todo nos vaya bien, pero no a cualquier precio. Tenemos que entender que Dios quiere que todo nos vaya bien, pero tiene que ver también con su voluntad y su dirección. Aquel que nos ha creado y nos ha dado la vida, no penséis que tiene un plan específico para ti. Dios tiene un plan específico para cada uno. No se ha equivocado. Y sus planes son perfectos. El tema es que nosotros tenemos que contar con el Dios que nos ha creado, nos ha dado la vida, que no nos pertenece, nos la ha dado. Por lo tanto, yo tengo que diseñar mi futuro con Dios. Si no, estoy fallando. Y es lo que tenemos que hacer. No todo lo que hacemos Dios lo va a bendecir. Puede que esté bien, pero también puede que esté mal. Puede que sea bueno, pero quizás no está en los propósitos de Dios. Entonces también tenemos que ceñirnos y pedir dirección a Dios en nuestra vida. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué dirección das a mi vida en todo aquello? Dios tiene muchos métodos para a nosotros guiarnos. Tiene muchos métodos para guiarnos. Entonces tenemos que entender también que Él nos guiará como Él sabe hacerlo, como nosotros vamos a descubrir, y entonces Él nos llevará hacia adelante. Algo que es importante, que cuando el Señor nos redimió por su sangre, ya tenemos la más y maravillosa bendición, la salvación de nuestra alma. Entonces ese plan de Dios se ha hecho ya realidad en nosotros. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora hemos sido levantados, redimidos a una nueva vida. Entonces esa nueva vida hay que enfocarla. La nueva vida que el Señor nos ha dado, ¿no? Así que Dios tiene el propósito, ¿no? Sí, de satisfacer nuestras necesidades físicas, como hemos visto, que tú seas prosperado en todas las cosas. Hay necesidades físicas y Dios quiere prosperarnos también en las necesidades físicas. Así que Juan le está diciendo a Gayo: deseo que tú seas prosperado en todo. Así que cuando vemos nuestra vida, podemos saber con seguridad
que Dios es nuestro proveedor, aquel que quiere proveernos. Él no va a ser ruin, ni va a ser... Él quiere soltar su bendición y bendecirte, ayudarte. No, ese es el propósito de Dios, que Él pueda suplir todas nuestras necesidades físicas. Pero también Juan le dice que no solamente tus necesidades físicas en todas las cosas, sino que también así como prospera tu alma. Así que Juan veía en Gayo una persona que estaba siendo prosperada en su alma. Mayormente lo que nosotros a veces deseamos es que seamos prosperados en lo material. Pero hay otra parte que también Dios está mirando, es tu alma, el alma que Dios te ha dado, que está ahí en tu ser, que Él la ha puesto ahí. Y también Dios quiere que nosotros seamos prosperados. Tenemos la garantía en la muerte y resurrección de Cristo, porque ya hemos sido redimidos, los obstáculos han sido quitados, como hemos cantado, la victoria es segura, y vamos adelante prosperando en Dios en lo espiritual. No solamente pensar en lo material, pensar que Dios tiene un plan espiritual para ti. No se ha limitado solamente a que tengas para comer todos los días, sino tiene un plan espiritual, y eso tenemos que entenderlo también. Que Dios satisface, sí, nuestras necesidades físicas, pero también quiere satisfacer nuestras necesidades espirituales. Porque si hay algo que el hombre necesita es algo espiritual que viene de Dios. El hombre sin Dios está vacío y no tiene sentido su vida. Por eso Dios quiere satisfacer al hombre su necesidad espiritual. Quiere llenar el vacío, quiere que el hambre que hay en el ser humano sea satisfecha porque come de Dios, de su palabra y de su presencia. Entonces, bueno, la Biblia sí que vemos que enseña eso, ¿no? Que Dios tiene ese propósito de satisfacer todas estas necesidades físicas y espirituales, ¿no? Entonces aquí la palabra que usa Juan, que dice que seas prosperado, en griego significa que, y todos nos vamos a identificar con esto, porque a veces el griego trae un sentido, ¿no? Una percepción espiritual a nosotros. Que tengas un buen viaje. El Señor está diciendo que Dios quiere que nosotros tengamos un buen viaje aquí sobre la tierra. Imagínate, ¿no? Dios quiere que tengamos un buen viaje. Dios quiere que vayamos bien con su bendición, su presencia. Que ese viaje que Él nos ha puesto como peregrinos sobre la tierra. Sabemos que cuando tú vas a hacer un viaje, nosotros solemos hacerlos ahora que visitamos bastante a nuestra hija. Si no, Maite me lo recuerda. Vamos a orar por este viaje. Que Dios nos cuide, que Dios nos guarde, porque queremos que no tener percances, que el GPS no se equivoque, o otro tipo de cosas que pueden hacer que fallamos ¿no? Donde queremos llegar. Pero bueno, ya cuando uno ha hecho tantas veces el mismo viaje. Pero de todas formas pueden ocurrir muchas cosas en el viaje. Entonces le decimos, Señor, guárdanos en este viaje, protégenos en este viaje. Y deseamos que nos vaya bien. Pero es Dios el que quiere que nos vaya bien en el viaje de la vida. Amén. Nosotros no hemos decidido cuándo venir a este mundo, Dios lo decidió. ¿Lo crees? Sí. No eres una casualidad. No somos una casualidad. El día que dio a luz nuestras madres era el día que Dios ya estaba mirando. Entonces, tenemos que llegar al final de nuestro viaje. El final de nuestro viaje es cuando partimos de aquí. Hemos acabado la carrera, ¿no? Hemos descubierto
el viaje de la vida. Algunos hemos recorrido un poco más que otros, pero que vamos recorriendo el viaje de la vida y sabemos que nuestra siguiente apeadero, estación, es el cielo, ¿no? Entonces, el Señor quiere que ese sea un viaje bueno, porque al final de este viaje hay vida eterna. ¡Aleluya! Y es la buena voluntad de Dios darnos vida eterna. Y esa vida eterna es algo que Dios ha preparado por su muerte y resurrección de Cristo. Y eso es lo maravilloso. Bueno, algunos pues tenemos muchas cosas para quedarnos aquí, ¿no? Pero tenemos muchas más, como decía Pablo, para estar con Cristo, que es mucho mejor. Y en ese viaje generalmente vamos con una maleta, ¿no? No hacemos un viaje de una semana con la ropa puesta, ¿no? Prevenimos, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a usar? ¿Qué es lo que no vamos a usar? Entonces Dios también quiere que nosotros seamos dotados de sabiduría e inteligencia espiritual y sepamos que en el equipaje de nuestra vida tenemos que llevar cosas imprescindibles. Entonces tenemos que pensar que no solamente tenemos que comer todos los días y vestir, sino que tengo que coger de mi maleta aquellas cosas que he puesto y que debo de atender. Cuando viajamos, no sé, algunos si no lleváis la Biblia, pues bueno, la Biblia tiene que ir en tu equipaje, ¿no? Y tiene que ir, en tu equipaje también tiene que ir el departamento de vida de oración. Y luego tenemos otros departamentos en el equipaje, en nuestra maleta, que tiene que ver con otros aspectos de la vida espiritual. ¿Para qué? Para que seamos prosperados, como Juan dice, porque así como tú eres prosperado, me alegro de que también prospere tu alma. También prospere tu alma, ¿no? Cuando estamos pensando en que Dios quiere que todos tengamos lo suficiente y suplir las diferentes necesidades físicas, vivienda, alimento, vestido, poder proveer a nuestras familias, también tenemos que pensar en cómo ayudar a otros, porque ayudar a otros, ayudar a un misionero es llevar a cabo la causa de Cristo. Entonces, nuestra alma puede prosperar cuando nos identificamos con las personas que necesitan nuestra ayuda. Muchos están luchando por la causa de Cristo en otros países. Muchos están sufriendo por la causa de Cristo en otros países. Nuestros hermanos misioneros están luchando por la causa de Cristo. Entonces, cuando nosotros también colaboramos con ellos, no solamente estamos colaborando para que ellos puedan estar en el lugar donde están, sin estar preocupados de muchas cosas, sino también estamos desarrollando un espíritu de generosidad que hace que nuestra alma crezca, ¿no? El egoísmo no es algo que nos ayuda a crecer espiritualmente. Entonces también, si nosotros somos prosperados, también la Biblia enseña que tenemos que compartir con el que padece necesidad. Entonces, si por ejemplo leemos, ¿no?, que en Filipenses 4:15 dice, y Pablo dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar o recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busque fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.
Pablo está bendiciendo a estos filipenses que estaban ofrendando para los pobres en Macedonia, en Jerusalén. Entonces, la generosidad produce un desarrollo espiritual de nuestra alma. Produce que seamos sin frutos, porque entonces Dios suplirá cuando necesites. Conforme sus riquezas en gloria, suplirá todo lo que tú necesites. Entonces también somos como esos sembradores. En 2 Corintios capítulo 9, versículo 8, también dice: ...2 Corintios 9, 8... también estaba administrando una ofrenda. Entonces, dice el versículo 6, también vamos a leerlo porque dice: pero esto digo, que el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé conforme propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá, ¿quién? Dios. Multiplicará, ¿quién? Dios, vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia. Aquí está el desarrollo de nuestra alma. Los frutos de la justicia, de la generosidad, es un fruto espiritual que tiene que ver con el desarrollo de nuestra alma también. ¿Para qué? Para que estéis enriquecidos, versículo 11, en todo. Otra vez, ¿no? La voluntad de Dios es que estemos enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Entonces, Dios promete suplir. Ahora, cuando Juan está diciendo aquí que seas prosperado en todas las cosas, le está diciendo que esto es la voluntad de Dios, pero también nosotros tenemos un ejercicio para que esto se cumpla. Porque no es nada mágico, ¿no? Sino tiene también que ver con un proceso. Entonces Dios multiplicará, Dios dará, el Dios de toda gracia, de todo poder, de toda, es el que proveerá, el que hará. Pero Gallo lo estaba haciendo, desinteresadamente estaba cubriendo a los misioneros, les estaba manteniendo en su casa para que seguirían el viaje, estaba involucrado en las necesidades de la iglesia, estaba sirviendo desinteresadamente. Y esto es lo que nosotros tenemos que desarrollar en nuestra vida espiritual, ¿no? Y es importante que entendamos que es así. Bueno, hay otros versículos que hablan también un poco de la causa de que seamos bendecidos y prosperados por Dios. Y bueno, tenemos que reconocer eso, ¿no? Que a veces, aunque la Biblia enseña la bendición de Dios, a veces los hijos de Dios pasan, ¿no?, por tiempos y necesidades, que no siempre todo es boyante y todo va bien, sino que también a veces somos probados en nuestras finanzas. Y entonces ahí es donde tenemos que desarrollar también un carácter del dar, de recibir. Los filipenses también dieron más allá de sus fuerzas. Eran personas que no tenían poder adquisitivo, pero sin embargo daban con alegría, daban con gozo, daban con visión a la obra de Dios. Por lo tanto, Dios no se iba a olvidar de ellos, ¿no? Así que Dios no es deudor de nadie. Muchas veces lo hemos oído, pero es que Dios no te va a endeudar si tú has sido fiel con Él. Él va a sacar donde no hay. Abre los cielos, Él es el que tiene
el oro, la plata y todo lo que sea necesario para la obra de Dios, ¿no? Entonces nosotros también tenemos ese privilegio de ser prosperado en todo, de ser prosperado en nuestra alma, ¿no? Y tenemos eso, ¿no? Que creer que Dios lo quiere hacer, que Él quiere desarrollar y tiene que obrar en nuestra vida, ¿no? Vemos países que están siendo perseguidos, hay opresión en el mundo, y vemos también que a veces esta palabra no se cumple en todos ese a veces de positivismo que hay, ¿no? Pero se pasa tiempos de opresión, tiempos de dificultad, a veces hay pobreza en la iglesia, hay necesidades. ¿Por qué? Por las circunstancias nacionales. Sabemos que hay muchos países que por las circunstancias nacionales, políticas, el pueblo pasa hambre. Y hay circunstancias también que tienen que ver con desastres naturales, y sobre todo ahora que estamos viendo las consecuencias de las guerras en el mundo, producen mucha hambruna. Entonces también a veces los creyentes pueden pasar por esa hambre, esa sequía, a veces las sequías, que cada vez son más y cada vez hay menos recursos naturales, ¿no? Las malas condiciones a veces del creyente, que tiene que estar ahí sostenido, creyendo, confiando que el Señor suplirá, que Él es fiel, ¿no? Sobre todas estas cosas, la Biblia enseña algo que es importante, ¿no? Permanecer en oración, tenemos que trabajar, seguir confiando en el Señor, a pesar de nuestras circunstancias, que Él suplirá, como hemos dicho. Y sobre todas las cosas, y el principio de todo es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Entonces, cuando dice aquí las demás cosas, está diciendo todo también, como le dice Juan a Gallo: seas prosperado en todo. Cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, el Señor es una promesa que dice que Él nos dará todas las cosas, o sea, no algunas, todas las que tú necesites, las que yo necesite, como consecuencia de que también he invertido mi vida sembrando para el desarrollo de mi alma, sembrando para el desarrollo del reino de Dios, identificándome con las necesidades y haciendo las cosas que debo de hacer, ¿no? Entonces, bueno, no siempre estamos exentos de ese sufrimiento y de que en toda su totalidad a veces podamos decir algo nos falta, ¿no? Algo nos gustaría tener. Pero bueno, en la Biblia dice que tenemos que dar gracias en todo y por todo. Gracias en todo y por todo es que cuando las cosas que vienen a mi vida no me agradan, también tengo que dar gracias a Dios por esas, ¿no? En todo y por todo. Por todo es que, pues quizás no tengas trabajo, o quizás tienes una enfermedad, una circunstancia adversa en tu vida. Hay que dar gracias a Dios en todo y por todo. Eso es que expresa una confianza en Dios, ¿no? El Señor le dice Juan le dice: seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Sabemos que nos gusta a todos estar bien, tener buena salud, ¿no? Pero también a veces no ocurre eso, ¿no? La salud se quiebra con el tiempo, o la enfermedad que a veces viene, o las circunstancias físicas derivadas de muchas cosas. Entonces, entendemos, ¿no?, que las dificultades, los aspectos de la vida, la adversidad, los problemas y las necesidades las tenemos que afrontar con oración y confianza en Dios. Aleluya. Así que el deseo de Dios hacia nosotros queda claro, que es bueno. Es bueno. Dios nos sigue amando, aunque te gustaría estar de otra forma, tener otras cosas, pero Dios no ha cambiado su amor hacia ti. Lo que nosotros tenemos que hacer es ser sembradores, ¿no? Y saber ser buenos administradores, pero sobre todo en el viaje que Dios nos ha dado de la vida, que sabemos que pronto pasa, ¿no? Pronto pasa.
Como dice el Salmo, ¿no? Que como la hierba son nuestros días, crecemos, marchitamos y morimos. Pero en este corto viaje tenemos que tener el GPS bien en Dios, para que su voluntad, sus propósitos y el plan perfecto que Dios tiene para nuestra vida también se cumpla. Nosotros tomamos decisiones en Dios, no somos autómatas. Tenemos nuestros gustos, nuestra percepción, y Dios respeta nuestras decisiones. Pero Él quiere que le tengamos en cuenta en ellas, ¿no? Porque Él cumple el deseo de nuestros corazones. Esa es una realidad. Yo a lo largo de mi vida he visto que en los últimos 5 años Dios ha cumplido 3 deseos que nunca pensé que iban a ocurrir. Pero yo he identificado que esos deseos Dios los ha cumplido. Dios desea satisfacernos, desea cumplir nuestra percepción, nuestros gustos, desea complacernos, pero no a cualquier precio. Entonces Dios va a salir a nuestro encuentro y nos va a bendecir de muchas maneras y vamos a sentir su amor, su cariño, sus cuidados. Y lo que tenemos que hacer es también coger esa maleta y no olvidarnos la maleta que Dios quiere que llevemos en nuestro peregrinaje. Porque ninguno de nosotros iríamos de viaje 15 días sin llevar un par de maletas, ¿no? Tenemos que pensar que la vida es un maratón. La vida es un maratón, la vida cristiana es un maratón. Hasta que no acabemos la carrera, tenemos que llevar la maleta. Y tenemos que buscar al Señor. Aleluya. Amén.